Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. En temas anteriores estábamos hablando de los diferentes métodos de acceso al medio que se podían encontrar. Nos concentramos en los métodos más conocidos, más utilizados en la actualidad, que son los métodos basados en contienda, específicamente los de CCMA, ya sea con detección de colisiones como CD o con prevención de colisiones con CA. Y hablamos un poco de lo que son las redes token ring o los sistemas de token passing para sistemas basados no basados en contienda. Vamos a hablar hoy de lo que es el estándar IEEE 802. La IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y ellos determinan una gran cantidad de estándares para todo lo que tienen que ver con sistemas eléctricos y sistemas de comunicaciones. O sea que ellos son los que determinan todos estos estándares que se utilizan en la capa de acceso al medio para transmisiones no solamente de este tipo, sino también transmisiones en redes en fibra óptica y cosas por el estilo, ya que el método de acceso al medio en algunos casos se vuelve independiente al tipo de medio físico, porque tanto fibra óptica como redes en cobre de tipo par trenzado utilizan topología y tecnología Ethernet para transmitir, lo que es IEEE 802.3. Y el estándar 802 es todo lo que tiene que ver con transmisiones en redes de computadoras. Entonces vamos a comenzar a hablar de algunos de estos estándares, los más reconocidos acá o más utilizados acá en las redes LAN. Bueno, como ya les había dicho, la IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿verdad? Es una organización dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas específicas, más que todo lo que tiene que ver con electrónica. Ahora, el hecho de que sea un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos no quiere decir que solamente ingenieros y eléctricos y electrónicos pueden hacer parte de ella. La verdad que IEEE se puede registrar el que sea. Hay muchos ingenieros de sistemas que trabajan también en IEEE o personal de ciencias de la computación y que apoyan los procesos de la entidad. Uno puede hacerse miembro de IEEE y esto le da acceso a muchos documentos a un bajo costo, muchos artículos científicos, porque aquí se escriben muchos artículos de ramas de las ciencias de la computación. Incluso tienen una norma para la presentación de artículos científicos. Ellos tienen su propio estándar de presentación de este tipo de documentos. Fue creado en 1884 y se nombró IEEE en el 63. ¿Listo? Entonces, ellos desarrollan una gran cantidad de estándares que se utilizan en prácticamente casi todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos. Entonces, trabajan con qué ramas específicamente digamos, las más conocidas. Todo lo que tiene que ver con poder y con manejo de energía, las ramas de la biomedicina y la salud, tienen una rama para esa parte, las tecnologías de la información, ¿sí? No específicamente redes, sino tecnologías de la información a nivel general, telecomunicaciones, aquí ya entran las redes de computadores, las redes de transporte, ¿sí? Nanotecnología, seguridad de la información, etcétera. O sea, tiene mucho. Miren que también incluyen unos estándares para seguridad de la información, que incluso algunos se implementan en las redes de sistemas de computadores. Entonces se meten con una gran cantidad de ramas diferentes y cada rama pues, es organizada y administrada por su respectivo grupo de trabajo. En lo que respecta a las redes de computadoras, el estándar que se gestiona, como les dije, es el IEEE 802. Por eso lo vamos a ver en muchos digamos que estándares. Siempre vamos a encontrar el 802.3, 802.11, que es Wi-Fi, etc. Entonces, define todos los aspectos relacionados con las conexiones físicas y las transmisiones de datos en redes LAN y redes MAN. ¿Listo? Los estándares para redes WAN no se manejan desde este grupo. Pueden manipular estándares asociados a lo que son las tarjetas de red o las NIC, las Network Interface Card,
los componentes que hacen parte de una red de computadoras, los métodos de acceso al medio que vimos en las clases anteriores, también son gestionados desde acá también, lo que es el direccionamiento físico, en la gestión de las direcciones MAC en las computadoras, y en la capa superior de la capa de enlace a datos, todo lo que es el control de enlace lógico. Tengamos claro que todo esto que trabaja la IEEE lo trabaja en la capa de enlace a datos del modelo OSI o la capa de acceso a red del modelo TCP/IP. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos de estos estándares para las comunicaciones en redes de área local o redes de área metropolitana. Y estos son los grupos de trabajo que digamos que podemos encontrar algunos de ellos. El 802.1 que tiene que ver con todo lo que es normalización de las interfaces de comunicación en red. El 800, o sea que son parámetros comunes a múltiples a muchos de los otros estándares del 802. El 802.2 que es el control de enlace lógico, el 802.3 que es Ethernet, que es el estándar más famoso bueno, junto con el 802.11 de las WLAN, que son los estándares más famosos o más conocidos de este grupo, ¿sí? de la IEEE. Todo lo que es el 802.15, que es para redes de área personal de tipo inalámbrica. Entonces aquí aparecen los protocolos como Bluetooth y los protocolos Zigbee, por ejemplo. Y lo que es 802.11, que es para redes MAN, que es la tecnología WiMAX, que estuvo un rato aquí en Barranquilla a través de una empresa conocida como Orbitel, pero que actualmente pues ya ha dejado de funcionar. La empresa, pues no las tecnologías. Ya no tenemos tecnología WiMAX en Barranquilla, pero la tecnología sí se sigue usando en otros lugares. Entonces vamos a hablar de algunos de estos estándares. Primero hablemos un poco de la trama Ethernet, la trama más común y más utilizada en las comunicaciones, la que se implementa en las redes cableadas. Ese estándar es el IEEE 802.3. Y obviamente tiene una serie de subestándares. Hay diferentes subestándares de Ethernet porque ha habido variaciones, ¿verdad? Como tal en Ethernet. Tengamos claro algo, la trama Ethernet por lo general inicia o se maneja desde la dirección MAC de destino, pero todo el sistema 802.3 comienza con lo que se conoce como un preámbulo. Es algo llamado un inicio de trama, ¿sí? Una señal específica de sincronización. ¿Por qué? Cada sistema de cómputo tiene un procesador distinto con una frecuencia distinta y las tarjetas de red también generan frecuencias de comunicaciones de pronto muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en cuánto es el intervalo de tiempo que va a pasar en la comunicación para pasar de un 1 a un 0 o de un 1 a otro 1 dentro de la red, ya que no es fácil que dos máquinas manejen exactamente los mismos intervalos de tiempo en millonésimas de segundo. Recuerden que los sistemas de cómputo manejan frecuencias bastante altas para para el manejo de los tiempos de sincronización, de los tiempos de las señales eléctricas, ¿no? Entonces, esta trama o este preámbulo es un conjunto de 7 bytes, bueno, 8 en realidad, por el último, el SFD, que es el final del preámbulo. Entonces, en este caso, señores, ese inicio o ese start frame delimiter lo que hace es comenzar a enviar una secuencia de 56 bits de 10, 10, 10, 10, para que el sistema comience a notar esa diferencia de 1 a 0, note ese cambio de tiempo que se implementa en el cambio de los valores de 1 a 0 y se puedan sincronizar. De tal manera que el otro computador que recibe la comunicación sepa exactamente qué frecuencia está utilizando la otra computadora. Porque si manejáramos 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿cómo vamos a entender, a saber exactamente cuántos unos son? Para él le tomó 15 millonésimas de segundo, pero para este otro computador esos 3 unos se representarían en 10 millonésimas de segundo. Entonces ahí comienza a haber un desfase. Entonces, esta secuencia tiene como finalidad que nos pongamos de acuerdo y que tú entiendas en qué forma te estoy mandando yo la información.
cómo tienes que contar, cuánto tiempo tienes que dejar pasar de un 1 a un 0 para que puedas entender fácilmente las comunicaciones. Y el último final, el final del preámbulo, ¿verdad? Antes de la dirección MAC de destino, ya es muy variable según el tipo de Ethernet, siendo este de pronto el más utilizado, 10101011. ¿Listo? Para indicar que finalizó el preámbulo. Después de aquí viene lo que es la dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen. ¿Oyeron? Recuerden que en esta capa se trabaja con direcciones físicas. La dirección MAC es una dirección que está integrada o quemada en la tarjeta de red, de tal manera que es la dirección que viene de fábrica. Más adelante vamos a hablar de estas direcciones y cuál es su utilización. Sepamos que la dirección MAC de destino es precisamente a dónde va la trama Ethernet dentro del espacio de red LAN. La dirección MAC de origen es quien inicia la comunicación y son direcciones de 6 bytes cada una. Están organizados en 6 bloques de números hexadecimales, 2 números por cada bloque, lo que representa un byte específicamente, ¿verdad? La trama Ethernet actual puede incluir un campo adicional que vamos a ver ahorita más adelante, que es el IEEE 802.1Q, también conocido como .1Q, y que se utiliza como un campo para incluir información adicional asociada, por ejemplo, a la calidad de servicio y a lo que tiene que ver con la segmentación en capa 2, lo que se conoce con el nombre de VLANs. Estamos hablando de un campo que va entre el source MAC address y el ether type. ¿Oyeron? Aquí se incluyen algunos otros campos y según la versión de IEEE de 802, perdón, o de Ethernet, pueden incluir otros campos adicionales. El campo ether type o tipo de Ethernet, digámoslo así, es para determinar el tipo de trama Ethernet que se está utilizando. ¿Ya? Si es una trama Ethernet convencional, la IEEE 802.3 básica, ese campo lo que contiene es el tamaño de la trama. Pero como fueron variando muchas versiones de Ethernet, pues se cambió de longitud de trama a tipo de Ethernet para que se sepa exactamente de qué estructura va a tener la trama completa. La carga útil o payload ya es la información que viene de las capas superiores, de la capa 3. ¿Sí? Todo el contenido, por ejemplo, del paquete IP. Ya saben que el paquete IP es un paquete de capa 3 y estamos hablando de capa 2. Normalmente este paquete puede ocupar en las tramas Ethernet, ojo, en Ethernet, en otros estándares puede consumir más capacidad o menos capacidad. Ocupa entre 46 y 1500 bytes máximo. ¿Sí? La carga útil no puede, en estándares Ethernet, no puede superar los 1500 bytes porque ese es el tamaño de la MTU de la tarjeta de red. ¿Sí? El tamaño de la MTU de la tarjeta de red es el tamaño que puede consumir un paquete IP para poder pasar por la tarjeta, digamos que para poder salir hacia afuera sin tener que fragmentarse. Si el tamaño del paquete, por ejemplo, que recibe un sistema supera la capacidad máxima de MTU que esa interfaz soporta, la interfaz puede validar si es posible fragmentar o partir ese paquete en paquetes más pequeños. Para esto, en la trama IP, como vamos a ver más adelante cuando estemos en la capa de red, incluye un campo que especifica si se puede o no se puede fragmentar el mensaje. Si el mensaje no se puede fragmentar y es mayor al tamaño de la MTU, digamos así, es más grande que la puerta por donde va a entrar, ¿sí? Estoy tratando de meter un escritorio que es más grande que la puerta de entrada al cuarto, pues obviamente no lo voy a poder introducir. Me toca desarmar el escritorio para poderlo meter. Entonces, si el escritorio no se puede desarmar, pues me toca buscar otra forma de meterlo. Ya por esa puerta no entra. Veamos si existe una ventana lo suficientemente grande por donde pueda pasar el escritorio. Lo mismo sucede acá. Si el paquete no se puede fragmentar, pues esa interfaz no lo puede recibir y lo va a rechazar. ¿Ya?
Entonces tendrá que buscar otra vía para poder llegar a su red de destino. Y el FCS, que es el Frame Check Sequence, ¿verdad? Es un valor que se utiliza para validar la integridad de la trama. ¿Cómo se utiliza? Ya ustedes han utilizado, por ejemplo, algoritmos de hash como MD5, seguramente en programación web. Ustedes saben que el MD5 genera un valor único según los caracteres que se le escriban, por ejemplo, a la contraseña. Si escribimos la misma contraseña, se generan los mismos caracteres. Bueno, se implementa un algoritmo de hash de ese tipo. Acá no se implementa MD5, sino CRC32, ¿sí? Que es la comprobación de redundancia cíclica. Y lo que se hace es aplicar el algoritmo al inicio del mensaje cuando va a salir, y el valor calculado se escribe dentro de este espacio en la trama. Cuando el equipo de destino lo recibe, ejecuta el mismo algoritmo sobre los mismos campos y compara el valor que le dio con el valor que está almacenado en el FCS. Si los valores son iguales, la trama se transmitió sin ningún error, todo está muy bien transmitido, así que se puede aceptar la trama. Si los valores son distintos, la trama fue modificada en el tránsito, se alteró de alguna manera, no necesariamente por un ataque informático, pudo ser que algunos bits se perdieron, y obviamente pues esa trama deberá ser descartada. Si es una comunicación que en capa de transporte utilizó el protocolo TCP, tarde o temprano se retransmitirá nuevamente ese mensaje. Si es una trama UDP, pues listo, ya se descartó y no va a haber retransmisión de esa comunicación. Y en el caso de Ethernet, de la IEEE 802.3, se finaliza con algo llamado un interframe gap, o un tiempo de espera entre framas. ¿Listo? Que normalmente es una pausa donde no se transmite nada por 9.6 microsegundos. De esa manera el sistema sabe que ya no viene más nada y que lo que viene es otro preámbulo, otro inicio de trama. ¿Sí? En otros estándares, esa finalización puede venir con una demarcación específica de unos y ceros que indica fin de trama. Pero en Ethernet decidieron no colocarle un fin de trama, sino una pausa de transmisión. Entonces, digamos que ese es el estándar IEEE 802.3, que es el más común y el que se utiliza con métodos de acceso al medio como CCMA/CD, el que utilizan nuestras redes cableadas. Se le pueden agregar otros subestándares internos, ¿cierto? Que vamos a ir viendo a medida, poco a poco, algunos lo vamos a ver aquí en esta clase. Y en las redes Wi-Fi pues utilizan otro estándar que es el 802.11, que también vamos a ver más adelante. 802.3 maneja un bus multiacceso. Quiere decir que se establece un bus de comunicaciones del nodo de origen al nodo de destino. Y si utilizamos un bus de comunicaciones físicos, todos los equipos comparten el mismo bus de comunicaciones. Ya esto depende del tipo de equipo físico que se esté utilizando. Si se usa un hub, ya sabemos que es un bus compartido y que todos los tramas, todos los equipos se comunican todos con todos y hay una gran cantidad de colisiones. Si estamos hablando de un switch, vamos a decir que en este caso pues no es un bus compartido, sino se establecen mallas de conmutación para enlazar y generar un bus multiacceso de un punto A un punto B. Se disminuyen las colisiones y obviamente pues se mejora el rendimiento de la red y se mejora también la seguridad del sistema. Entonces, todos los nodos que pertenezcan a al mismo bus pues comparten las tramas, ¿verdad? Porque este mecanismo no se basa en que es probable, incluso al inicio, como vamos a ver en el manejo de las direcciones MAC, que cuando se establezca una comunicación de un punto A a un punto B, en donde todavía no se conoce la dirección de destino, pues el mensaje se le enviará a todos los nodos. Entonces, el método de control de acceso al medio que utiliza Ethernet, como les había dicho, es el CSMA/CD, el que vimos en la clase pasada, ¿sí? Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect. Entonces, Ethernet ha ido evolucionando, ha ido mejorándose. La primera versión del estándar Ethernet, específicamente el que se llamó específicamente 802.3, trabajaba a 10 megabits por segundo y se le llamó Ethernet, ¿sí?
Después hubo una mejora y se logró velocidades de 100 megabits por segundo. Y a esa subversión se le llamó Fast Ethernet. Luego superaron la barrera del gigabit, bueno, llegaron hasta la barrera del gigabit por segundo y se le llamó Gigabit Ethernet, que es en el que se encuentran actualmente nuestras computadoras. Bueno, si tenemos una tarjeta de red actual, ¿no? Los equipos de interconexión ya superan esa barrera para los puertos de alta velocidad que ellos traen, porque normalmente la mayoría de los puertos de los switches trabajan a gigabits, a 1 gigabit por segundo, que es la velocidad a la que trabajan las tarjetas de red de los equipos de cómputo. Pero ya se superó la barrera de los 10 gigabit Ethernet, ¿verdad? Se llegó a 10 gigabits por segundo en las transmisiones. Como les digo, en los puertos de alta velocidad. En enlaces que usen cableados en cobre categoría 8, por ejemplo, se logró llegar a los 40 gigabit Ethernet o 40 gigabit por segundo. Y para enlaces en fibra que utilicen OM4 como fibra para transmitir a nivel de fibra multimodo, pues pueden transmitir a 100 gigabit Ethernet o 100 gigabits por segundo. O sea, pueden soportar velocidades extremadamente altas. Aquí tenemos algunos de las diferentes variaciones y versiones del subestándar Ethernet con las diferentes identificaciones según los tipos de cable que soportan, las velocidades de transmisión y el nombre, digamos que del sistema a nivel de la identificación del tipo de conector o de la tecnología del cable utilizada. Tenemos, por ejemplo, la IEEE 802.3i, que es o tiene por nombre de la técnica del cable utilizado 10 base T. ¿Listo? Estoy omitiendo las originales, la que eran las de cableado coaxial. ¿Oyeron? Esta 10 base T es un sistema que utilizaba par trenzado, ¿sí? O sea, el famoso cable que popular UTP, pero con categoría 3. 10 indica la velocidad de transmisión, el primer número, 10 megabits por segundo. Base indica que la transmisión es en banda base. Normalmente las transmisiones se pueden hacer en banda base o en banda ancha. Cuando se trabajan con banda ancha se requiere algo llamado modulación de la señal. La modulación de la señal es básicamente alterar la transmisión de tipo digital para volverla de tipo analógica y utilizar una señal portadora que transporte esa señal y la lleve más lejos. ¿Sí? Ya sea que se haga una modulación basada en la amplitud, conocida como AM, ¿sí? Así como la AM que oímos en el radio, perdón, la AM que se oye en el radio, que es amplitud modulada. La frecuencia modulada, que es FM, básicamente se varía la forma de la señal según la frecuencia de la onda portadora, o modulación de códigos, ¿sí? Hay modulación de fase. Hay diferentes formas de modular la transmisión para hacerla que llegue mucho más lejos de lo que soporta su señal convencional. Y las comunicaciones en banda base son aquellas que no requieren modulación, o sea, no requieren del uso de un módem. En la actualidad se han mejorado mucho estas transmisiones y ya prácticamente los módems se están dejando de utilizar. Entonces tenemos 10 megabits por segundo en banda base. Y la T indica pues las transmisiones de par trenzado, que especifica que se está trabajando en este caso pues con un par trenzado categoría 6 y que indica también que la distancia máxima que se soporta son 100 metros, que es lo que soporta este cableado. Anteriormente, en los estándares anteriores para cableado coaxial, ese número de ahí, ese valor final era un número que podía ser 5 para coaxial grueso de 500 metros y 2 para coaxial delgado, que era 185 metros máximo de distancia, pero que se redondeaba a 2 para no tener que escribir un número muy grande. La categoría 5 ya es 100 base TX, porque ya la categoría 5 de par trenzado trabajaba a 100 megabits por segundo. Ya estas transmisiones están descartadas, ya las normas no las aprueban porque son conexiones muy lentas, aunque la categoría 3 se usa todavía en telefonía
Ya con el 802.3Z se sacaron pues digamos que dos versiones en la identificación del nombre basados en fibra multimodo o fibra monomodo, ¿sí? O M1 y US1, que son las primeras fibras que surgieron. En este caso tenemos, señores, 1000 base SX para la fibra multimodo. 1000, obviamente, 1 gigabit por segundo en banda base. Y las LX y las EX que se utilizaban para las transmisiones en fibras monomodos. Pues me imagino que saben que la fibra monomodo es una fibra que transmite una sola señal paralela al eje y la fibra multimodo transmite múltiples señales en diferentes direcciones. Entonces, aquí tenemos ya diferentes subestándares. Miren que el par trenzado categoría 8 utiliza 40YG base T. Ese es el nombre con el que se identifica. Y el estándar es el 802.3BQ. Y la fibra óptica de MMF, que es las transmisiones en multimodo, ¿verdad? Y las SMF que utilizan transmisiones monomodo, fibra óptica monomodo, pues tienen diferentes subestándares y pueden llegar a 100 gigabits por segundo en el estándar 802.3BA. ¿Sí? Entonces, digamos que son los diferentes subestándares que han ido surgiendo de IEEE 802.3. Todos utilizan el mismo método de acceso al medio y tienen la misma estructura de trama Ethernet como tal. Algunos le agregan, ya saben, alguna información adicional. Bueno, hablamos ahora de lo que es el estándar 802.1, que es básicamente todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas para organizar las transmisiones en una red LAN. ¿Listo? Se subdivide en 4 grupos. A mí me falta el OmniRAN, pero bueno. Las redes sensibles al tiempo, que son las TSN. Estas son redes en donde se implementan tecnologías de automatización industrial. Básicamente lo que tiene relación con el Internet de las cosas, que son redes que digamos que se encuentran en una fase de desarrollo continuo y que son muy variables. Entonces, lo que se utiliza ahora en estos días, más adelante puede dejar de utilizarse. Entonces, estas redes tienen que irse adaptando rápidamente a esos cambios. El tema de la seguridad en las comunicaciones, basados en mecanismos de autenticación, por ejemplo, o de segmentación de redes. El manejo de interconexiones en centros de datos, que es básicamente lo que es el establecimiento de comunicaciones en data centers, y lo que es OmniRAN para redes de área metropolitana. El IEEE 802.D es un subestándar del 802.1, ¿verdad? ¿Y de qué se encarga? De técnicas asociadas para hacer bridging o establecimiento de puentes MAC en las redes de computadoras. Los puentes son técnicas que permiten subdividir espacios de comunicaciones en redes LAN de manera parecida a como lo hacen los switches, donde cada puerto del switch es un dominio de colisión. Entonces, las técnicas de bridging son técnicas que permiten reenviar paquetes a través de los switches de computadoras, ¿sí? Estableciendo ese bridging entre un puerto de la red y otro puerto de red. El STP es el Spanning Tree Protocol y es un protocolo que se utiliza para eliminar los bucles o los ciclos que se generen en las redes de computadoras a nivel de capa 2. ¿Cuándo se puede generar un bucle de manera maliciosa, por ejemplo, en una red? Cuando tomas un cable UTP, por ejemplo, un cable de par trenzado y lo conectas en un puerto del switch y tomas el otro extremo y lo conectas a otro puerto del mismo switch. Entonces ahí puedes generar un bucle de comunicaciones de esos dos puertos, lo que puede generar que el sistema se comporte de forma errática. Miren, a veces hemos encontrado bucles en unas comunicaciones que están, por ejemplo, en una zona de la empresa, ¿verdad? Porque alguien conectó mal esos cables y volvió a aparecer o comenzaron a tener perturbaciones y mal comportamiento en la red en otro bloque, en otra zona de la empresa, que estaba conectado por un enlace troncal hacia ese equipo. Entonces, para que vean el comportamiento errático que se genera en las redes. Entonces,
cuando sucedían ese tipo de comportamientos, que las redes se comenzaban a comportar de manera errática, ¿sí?, dentro del sistema, lo que hacíamos era, bueno, ¿qué fue lo último que se hizo? No importa dónde haya sido en la empresa. No, que eso, pero yo el trabajo que hice lo hice en la dependencia que está, pues, al otro extremo de la empresa. No importa qué hiciste. No, conecté un cable, bueno, vamos a mirar ese cable a ver cómo quedó. Y normalmente encontrábamos ahí el bucle. ¿Ya? Ahora, otra particularidad del protocolo, bueno, el STP tiene como finalidad evitar que eso pase. Si él llega a notar esos bucles, corta y bloquea esas comunicaciones. Otra finalidad de este protocolo también, ¿cuál es? Tomar y cuando haya múltiples enlaces a un nodo, a un mismo nodo de destino, que puede llegar a pasar, sobre todo cuando manejamos alta disponibilidad en una red y tenemos un switch que maneja dos posibles caminos para llegar a un mismo destino, el sistema tiene que deshabilitar uno de los dos. Entonces el protocolo Spanning Tree se carga de eso, de mantener siempre un enlace habilitado. Si el enlace principal se cae, porque fue identificado como enlace principal, entra a trabajar el enlace secundario, de tal manera que la red se mantenga siempre funcionando. Entonces, todo eso hace parte del 802.1d, específicamente del Spanning Tree Protocol. Y han salido otros protocolos también que se encargan de lo mismo. Y también se encarga del funcionamiento de las redes IEEE 802.11, de controlar el manejo de estas redes. El estándar IEEE 802.1Q. Este es uno de los subestándares más reconocidos junto con el 1X, debido a que se ha masificado el uso de las LANs virtuales o las VLANs en las redes de computadoras. De pronto algunos de ustedes si trabajan en empresas, es probable que tengan su red segmentada, dividida en varios bloques LAN, con diferentes segmentos de red de tipo clase 3, o sea, diferentes subredes IP, y tengan cada una de esas subredes IP asociadas a algo llamado un identificador de VLAN o un número de VLAN. Esto es una relación que se establece y normalmente se tiende a confundir las VLANs con subredes. ¿Oyeron? Pero en realidad esto no es así. Una VLAN es una segmentación pero en capa 2, que por lo general se asocia a una misma segmentación en capa 3, pero son segmentaciones independientes. Recuerden que cada capa se comunica con ella misma en su espacio, no se comunica con las capas superiores, salvo cuando le manda la información, eso es todo. Entonces, el 802.1Q permitió a múltiples redes compartir el mismo medio físico, de tal forma que podamos manipular en capa 2, o sea, con equipos de capa 2, una subdivisión de redes para manejar algo llamado, pues, esta segmentación de VLANs o LANs virtuales, que es la misma LAN física, pero dividido en bloques dentro del mismo equipo, de tal manera que los equipos de capa 2, o sea, los switches, pudieran entender cómo están subdivididas las redes sin tener que subir hasta la capa 3, sin tener que subir hasta la capa de IP y ver la subred a la que en realidad pertenece ese equipo, sino que ya con el identificador de VLANs ya ellos saben si ese equipo puede transmitir por ese canal o no puede transmitir por ese canal. ¿Listo? Entonces, en este estándar, que en algunas opciones de configuración se le llama .1Q, precisamente por el punto 1Q del estándar 802, y ese punto en inglés pues se dice dot, ¿sí? Entonces de ahí viene el .1Q. Entonces, normalmente esta trama se coloca dentro de la trama de Internet convencional en un campo de 4 bytes adicionales. Lo que implica, y lo que me da a entender, incluso no es el único campo que se agrega, que la trama de Internet es muy variable en tamaño. Entonces hay que saber identificar estos a través del ether type que se identifica y los contenidos internos que trae, qué tamaño puede tener la trama de Internet. Entonces, en este caso, señores,
permite implementar segmentación de redes, como les digo, se integra dentro de la trama de Ethernet y le añade 4 bytes al encabezado. Ahí sería la ubicación. Ya habíamos hablado de que en la trama Ethernet del 802.13, perdón, 802.3, teníamos una dirección de destino, una dirección MAC de destino, luego una dirección MAC de origen y luego venía el Ether type o la longitud, dependiendo de la versión del Ethernet que se estuviera utilizando. Pero ahora se le incluyó en la mitad 4 bytes más con una etiqueta de 802.1Q, que incluye una ID de protocolo, que es para identificar la versión del Ethernet que estamos utilizando, la prioridad de usuario. Bueno, ya no se llama prioridad de usuario, pero digamos que es un campo utilizado para manejo de la prioridad de las comunicaciones. Un identificador de congestión, que antes se llamaba identificador de formato canónico, y un ID de VLAN de 12 bits, que es el que nos permite identificar la segmentación en capa 2. Entonces, cuando entremos, vamos a hacer un ejercicio práctico de esto y vamos a ver cómo es que se gestiona esto de las VLANs en los equipos de red. Entonces, aquí tenemos el contenido. El TPID, que les había dicho, es el identificador del protocolo de etiqueta, que es un campo que permite identificar el tipo de Ethernet que se está trabajando. El valor habitual para las Ethernet convencionales es el 8x8100, que es el código hexadecimal asociado a el 802.13 convencional, que no incluye tramas adicionales ni subestándares internos. Tenemos otros valores que son el 88A8, ¿sí? Ya según el tipo de trama Ethernet que se esté utilizando. El que les había dicho que prioridad de usuario es el código de prioridad, como les especifique, que es un campo de 3 bits que tiene unos códigos predefinidos para identificar el tipo de tráfico que contiene, o sea, el tipo de información que contiene la trama, para saber si es voz, si es video, si son datos convencionales que pueden esperar. ¿Sí? Básicamente lo que se busca es definir políticas de calidad de servicio que optimicen el manejo de esas tramas de voz y de video, por ejemplo, que requieran prioridad en las comunicaciones. Entonces ya existe una lista de códigos definidos, ¿verdad? A través del estándar 802.1p que determinan qué nivel de prioridad se le va a dar a cada uno de estas identificaciones de tráfico. ¿Listo? Tienen unos códigos que van de 0 a 7, ya que con 3 bits lo que puedo escribir son 2 a la 3, que es 8 valores. Entonces, siendo 0 el valor más bajo de prioridad y 7 el valor más alto de prioridad. Entonces, cuando yo estoy definiendo, por ejemplo, en un switch, mecanismos de calidad de servicio, puedo definir cómo voy a identificar o qué tipo de prioridad le voy a dar a cada uno de esos tipos de tráfico. Aunque ya ellos tienen unos valores por defecto, ¿oyeron? Que ya los equipos reconocen. Normalmente, tanto en la trama Ethernet como en el paquete IP, existe una forma de identificar los códigos de prioridad, aunque en el paquete IP se manejan unos códigos mucho más grandes todavía. Entonces, de esta manera, los switches pueden saber si tienen que darle prioridad en la transmisión a unas tramas más que a otras, porque lo requieren. ¿Ya? Y el identificador de congestión, digámoslo así, de caída elegible, es el que se implementa cuando hay una congestión. ¿Cómo así cuando hay una congestión? Cuando hay muchísimos vehículos en la carretera. ¿Ya? Cuando hay muchos paquetes que se están transmitiendo y la red puede llegar a congestionarse o puede haber, digamos que se superó la capacidad de transmisión de los medios. Entonces es probable que necesitemos descartar tramas. Entonces cuando este campo, ¿verdad?, está habilitado, implica que la trama puede ser elegida para descartarse o no. ¿Listo? Normalmente trabaja junto con el campo de prioridad. Si el campo de prioridad tiene un valor de alta prioridad, normalmente acá el valor no se va a habilitar para descartar. Se le marca en 0 para que no se descarte ese paquete, esa trama, perdón. Antes se le llamaba identificador de formato canónico
y era para determinar cómo se iba a procesar, o cómo procesar la información almacenada dentro de la trama. ¿Cómo así? Existen dos formas de organizar la información que se almacena en una memoria, que se llama Little Endian y Big Endian. No sé si en arquitectura vieron algo de eso. La Little Endian implica que la información se organiza del bit menos significativo al más significativo, de manera convencional. Digamos que esto hará, bueno, no sería de manera convencional, esto haría que el bit menos significativo, que es el último del valor más pequeño, se escriba de primero. O sea que prácticamente es como voltear el número, digámoslo así. Normalmente se hace por octetos. Y el Big Endian, que es el que normalmente se utiliza en tramas Ethernet y que se utiliza en las redes de Internet convencionales, implica que primero se manda el bit más significativo y luego el menos significativo. O sea que se ordena de manera inversa. Entonces, los computadores tienen que saber cuando esto se maneja de esta manera, porque digamos que el procesador Intel o los procesadores Intel trabajan con arquitectura Little Endian. Pero Internet por defecto trabaja con la arquitectura Big Endian. Así que cuando los sistemas llegan desde la interfaz de red, basados en tecnología, por ejemplo, Ethernet, pues tienen que tomar la información y voltearla para poderla almacenar en la memoria de las computadoras. En redes Token Ring, ellas trabajaban con Little Endian, así que no era necesario hacer esa inversión en los procesadores Intel. Los Motorola sí trabajaban con Big Endian, así que no tenían el problema de la inversión. Entonces, es un detalle que los equipos tienen que validar para tratar de identificar el tipo de transmisión que se está generando, si es Big Endian o Little Endian. ¿Listo? Eso, pues ya como nosotros no manejamos comunicaciones basadas en programación en C++, por ejemplo, o en lenguaje C, pues ya no tenemos que preocuparnos por eso, porque ya el lenguaje de programación tiene, o ya las herramientas de programación ya tienen internamente incluido la validación de todo esto. Entonces, como ya esto no es tan crítico, digámoslo así, pues porque puede ser procesado y calculado directamente por el procesador y no se le tiene que informar específicamente, digamos que se cambió la finalidad de ese campo y se utilizó para definir si la trama podía ser descartada o no a la hora de gestionar congestiones. Y el identificador más común y más conocido de la trama 802.1Q es el BID o el VLAN Identifier. Es un campo que permite identificar la VLAN específica que está siendo transmitida o que está siendo utilizada por esa trama. Este es un campo de 12 bits, ¿verdad? Que permite pues identificar esta trama. Puede manejar valores que van desde 000 hasta FFF, lo que implica que puede soportar 4096 números distintos. ¿Listo? De esos, los dos primeros, el primero y el último, no se manejan y se permite manejar 4094 VLANs. ¿Ya? Entonces, porque en la primera, por ejemplo, indica la 0x000, que si se llega a la trama 802.1Q definida porque hay mecanismos de calidad de servicio, pero no hay VLANs, pues esa trama indica que esa trama que se está transmitiendo no lleva un identificador de VLAN. Si en la subred existen algunas VLANs específicas definidas y estamos pasando por un puerto troncal, como les voy a explicar más adelante, esa trama se marcará con algo llamado la VLAN nativa para poder ser gestionada de alguna manera, ya que dentro de la subred sí se están manejando VLANs. Y el 0xFFF está reservado para usos futuros, para posibles implementaciones diferentes, ya según las diferentes tecnologías que se estén manejando. O sea, para darle una funcionalidad específica de cada fabricante. Y la 0x001 es lo que se conoce como la VLAN por defecto, la VLAN predeterminada, la VLAN 1, ¿oyeron? Normalmente se recomienda que esa VLAN no se utilice para transmisión de datos, porque esa VLAN tiene un sentido especial para tráfico de control dentro de una red LAN. Entonces, normalmente siempre dicen, no se debe utilizar la VLAN 1.
Y casi siempre dicen, no, por seguridad, pero no es tan cierto eso de la seguridad, sino es más bien para que ese tráfico o esa VLAN sea utilizada para los tráficos de control del sistema. Hay un problema que se presentaba, por ejemplo, a los proveedores de servicios de Internet cuando tú sacabas un tráfico a través del router de Internet con una identificación de VLAN por alguna razón particular, que tú necesitaras identificar la trama de VLAN de tu red interna, probablemente porque de aquel lado tú tenías del otro lado de la transmisión otra subred que también le pertenecía a la empresa y que estaba interconectada por un canal como Metro Ethernet, por ejemplo, o MPLS, que te permitiera establecer una comunicación privada a través de un entorno de red pública, ¿sí? Y obviamente pues que iba a ir con un direccionamiento privado, porque la idea es que esa comunicación no pase a través de Internet, ¿sí? No pase a través de mecanismos como direcciones públicas. ¿Vieron? Entonces se utiliza el doble etiquetado de la etiqueta de VLAN interna de la empresa, del cliente, y la etiqueta de VLAN de marcación del proveedor de Internet, para que el proveedor de Internet pueda manipular estas comunicaciones en sus VLANs internas y que cuando llegue al otro extremo donde está el otro lado, la otra sucursal de la empresa, pues ya se maneje el etiquetado, digamos que el router de destino le elimine la etiqueta de VLAN que él utilizó y le deje exclusivamente la etiqueta de VLAN de la red interna, para que del otro lado sepan de qué subred o de qué VLAN específica vino la comunicación y saber si la pueden recibir o no. ¿Saben? Esto es lo que se implementa a través de lo que son esos estándares de MPLS para etiquetas de múltiples marcaciones, ¿sí? Y digamos que es el que utiliza, como dije ya, los proveedores de servicios de Internet y el tráfico con VLAN distintas. S-Tag es la etiqueta de VLAN del proveedor y C-Tag es la etiqueta de VLAN del cliente. Y el TPID se marca como 88A8, ¿ya? Para la marcación de la etiqueta del servidor, del server que viene a ser, en este caso, el proveedor de Internet. Y se utiliza, por ejemplo, en el estándar 802.1 AD, que es Metro Ethernet, que es una tipo de Ethernet para redes WAN, perdón, para redes MAN, redes de área metropolitana. Ahora pasamos a 802.1X, que es el estándar para lo que son los procesos de seguridad, básicamente los procesos de autenticación de los equipos que se quieran conectar a una red. Digamos que estos mecanismos permiten que yo pueda utilizar el protocolo extensible de autenticación EAP tanto en redes LAN como en redes inalámbricas, perdón, en redes LAN cableadas como en redes inalámbricas. Ese mecanismo de autenticación es, por ejemplo, el que se implementa en las redes Wi-Fi que incluyen, aparte de su contraseña de conexión, una autenticación adicional. No sé si ustedes recuerdan cuando en la americana la red de estudiantes estaba abierta y ustedes tenían que colocar un usuario y una clave que era estudiante y creo que era americana, no sé qué, un nombre ahí. Eso se llamaba un portal captivo y precisamente se utiliza para permitirte la conexión a la red, pero solo si me das tu usuario y contraseña para permitirte la conexión. Entonces el protocolo o el estándar, perdón, IEEE 802.1X es el que se encarga de esto. Puedo aplicar lo mismo a las redes LAN. ¿Cómo así? Que un computador que yo conecte a la red LAN, pues requiera de autenticación para yo permitirle conectarse a la red. O sea que le saldría una autenticación parecida a ese famoso portal captivo que aparece en algunas redes LAN. ¿Saben? Profesor, Dígame.
Eso como efectos o más bien para el tema de seguridad, para tener controlado el tráfico, me imagino yo. Sí, para seguridad, para tener controlado quién se conecta a la red. Ok, ¿Ya? ok. No permitir que cualquiera llegue y conecte su equipo y ya yo pueda navegar. Miren, un problema que tienen las redes Wi-Fi a nivel de las universidades, que es los que tienen el problema más grande. Es más, les comento, aquí en la costa, en las diferentes universidades que he visitado, pues la que he visto que tiene muy bien organizado el tema de la Wi-Fi es la norte. Los demás, todas las redes Wi-Fi tienen problemas. La Simón ya hizo una inversión bastante fuerte en recursos. Tuvieron un proyecto de casi 500 millones de pesos para implementar equipos de la línea Cisco bastante robustos. Pues ese fue un proyecto que comenzamos cuando yo estaba allá. Creo que ya lo terminaron, creo. Pues no sé cómo les estaba yendo. Tendría que preguntar a la gente de allá, pues cómo se les ha comportado ese sistema, porque en la norte, pues digamos que utilizan esa misma tecnología y les ha ido súper bien, pero porque tienen sus redes muy organizadas y ellos obviamente pues tienen el dinero para hacer una inversión fuerte en estos recursos. ¿Por qué? Porque actualmente todos los estudiantes tienen sus dispositivos móviles, algunos llevan portátiles, ¿verdad? Entonces, el no implementar mecanismos como 802.1x hará que no exista un control muy claro sobre el consumo y el uso de la Wi-Fi, ya que si ustedes tienen su dispositivo y le dan su usuario y perdón, su contraseña de conexión a la Wi-Fi, que es lo básico que normalmente ponen, pues su equipo apenas note la conexión va a conectarse automáticamente. Normalmente tenemos nuestras redes en nuestros dispositivos móviles configurados de esa manera, al igual en nuestros equipos portátiles. Eso hará que así nosotros no estemos requiriendo conectarnos a la red Wi-Fi en ese momento, nuestro equipo se conecte. Y es una conexión que va a consumir canal y que va a consumir, digamos que recursos del equipo de conexión, el AP, que esté utilizando para conectarse. Entonces, señores, el no tener controlado estos accesos, pues hará que se consuman muchos recursos de la red y por eso es que las redes Wi-Fi comienzan a molestar. ¿Qué se tiene que tener? Primero, equipos que tengan la suficiente robustez, o sea, que sean lo suficientemente capaces de soportar a la cantidad de usuarios que se van a gestionar desde la red. No es comprar un equipo de API ya, tienes que buscar el que soporte la cantidad de usuarios concurrentes que tú necesites. Entonces tú tienes que tener un control, un conteo claro, digámoslo así, de los usuarios que hay en tu sistema. Por ejemplo, cuántos usuarios por salón. Este AP va a cubrir, va a cubrir estos salones. ¿Sí? Primero, pues obviamente buscar el punto clave para que la radiación de la señal llegue lo mejor posible a todos esos salones. Y luego comenzar a mirar, bueno, en este salón por lo general tiene una capacidad de 30 estudiantes, este de 20, aquí hay una capacidad de aproximadamente 60 estudiantes en estos salones de este bloque o 90 estudiantes. Bueno, hay que buscar un equipo que soporte, queremos darle cobertura al 100%, bueno, listo, un equipo que soporte más de 90 personas, más de 90 usuarios al mismo tiempo. Pero hay un problema. Muchos de esos estudiantes pueden tener dos celulares y en los dos van a registrar la clave de la Wi-Fi. Entonces ya no van a ser 90. Eso va a pasar de 90, va a pasar, por ejemplo, a 100, 120, 130. Y si además tienen sus portátiles, pues también ya va a tener un mayor consumo del recurso. Y si tú no tienes eso en cuenta, pues puedes llegar a tener problemas de que algunos de esos usuarios se conectan a la Wi-Fi y otros no. ¿Esto les parece conocido ese problema? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú tienes que controlar quién se conecta a la Wi-Fi, que se conecte el que lo necesite. Entonces, tú con 802.1x puedes hacer ese control. Estableces unas políticas de conexión basadas en un servidor de autenticación y determinas el tiempo máximo de inactividad para que se desconecte a ese usuario. Entonces, si tu equipo llega a conectar la Wi-Fi, es más, puedes dejar hasta la Wi-Fi abierta si quieres. Después de que se conectó a la Wi-Fi abierta, sin usar WPA ni nada por el estilo, después te pide un usuario y una contraseña a través de un portal de conexión, se llama un portal captivo. Entonces, si tú no colocas el usuario y la contraseña, que te toca escribirlo a ti,
porque eso se hace a través de un navegador web por lo general, el sistema no te va a conectar. Así que no estás consumiendo los recursos del equipo, solamente durante el primer intento de conexión. ¿Saben? Entonces, ya a partir de ahí, ya tú vas a comenzar a controlar, porque ya el celular no se va a conectar de manera automática a tu red Wi-Fi. Ya tu portátil no se va a conectar. Adicional a eso, tú tienes un usuario único y una contraseña para ti, de tal manera que tú te identificas de manera única en esa red Wi-Fi y no usas un usuario en común. Esa parte sirve para tener un mayor control de quién hace qué en la Wi-Fi. ¿Saben? Y adicional a eso, pues tú puedes también incluso controlar que un usuario solo puede conectarse con uno o con máximo, por ejemplo, 2 equipos. Pero entonces tú dices, no, máximo un equipo. Si te vas a conectar con el portátil, ya no te puedes conectar con el celular. Para que no me consumas el doble de capacidad de canales y estés usando las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ya todo eso son mecanismos de control que tú puedes implementar. Pero todo eso se basa en un estudio que tú haces para la implementación de la red Wi-Fi. No es comprar el equipo y ya compré el equipo, ya lo conecté y ahí está la señal. Y la probé y llega lejos, pero es que estás tú solo. Tú no has hecho una prueba de estrés para ver cómo se comporta ese equipo cuando está saturado de usuarios. ¿Ya? Y ahora lo pruebas haciendo un PIN. El PIN es un paquete pequeñito, ¿sí? 64K cuando mucho. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente es un paquete tan pequeño, no tiene problemas de transmisión. Vete al extremo más lejano y ponte a ver la potencia de descarga. Mide la capacidad del canal allá abajo para ver cómo llega. ¿Ven? Y adicional a eso, ahorita vamos a mirar esto. Analiza qué otras Wi-Fi están cercanas que te pueden estar generando interferencia. Entonces, no es fácil implementar una red Wi-Fi. Requiere de un estudio. ¿Sí? Requiere de hacer pruebas, lo que se llama un site survey. ¿Sí? Unas pruebas en el sitio para, ¿cómo es que se llama? Para validar el comportamiento de las señales, cómo se comporta la señal emitida y que está pasando a través de las paredes. La Simón Bolívar tiene un problema grave, tiene un problema gravísimo, y es que sus paredes, sus casas son casas viejas, casas de antes, con paredes macizas. ¿Ya? Y que la señal pase es bastante complicado. Cuando se hizo las pruebas de site survey, nos dimos cuenta que había unas zonas donde la Wi-Fi no llegaba. ¿Y cuántas personas habían ahí? 2, 3 personas nada más en esa zona. Entonces, ahí venía la pregunta, ¿se justifica ponerle un equipo solamente para esas 2, 3 personas? Entonces, lo que se decidió para esas zonas es que, bueno, en esa época es que, no, vamos a ponerle un AP sencillito, ¿sí? Una Wi-Fi por router, son 2, 3, 4 personas y listo, que ellos se conecten ahí ellos solos en su equipo para los portátiles que traigan. De todas formas, no van a ser muchos, para no comprarles un equipo de 500, 600 dólares, $1000, para que, ¿cómo es que se llama? Para solamente 3, 4 personas. Porque la señal no llegaba hasta allá. O lo otro era dejarlo sin cobertura. ¿Ya? Entonces, ya, esas son decisiones que se tienen que tomar. ¿Oyeron? Entonces, este estándar 802.1x se utiliza precisamente para estos procesos de autenticación. Pero ya les dije, no son exclusivos de las redes Wi-Fi, que es donde por lo general más se ven. También es bueno que en las redes LAN se implemente. Sobre todo si vamos a tener, por ejemplo, nosotros allá en las salas de sistemas, y la política es que no se permite que los estudiantes se conecten a la red cableada, por ejemplo. Entonces le podemos implementar un 802.1x a través de un servidor de autenticación que controle que las máquinas de los estudiantes no se conecten y no les permita la navegación. Aunque también se puede hacer por la no asignación de una dirección IP. Pero el problema es que ellos podrían entrar y poner una IP a mano en su computador y con eso se conectarían ya. Entonces, digamos que son diferentes mecanismos que se deberían poder implementar. Todos para buscar mejorar la seguridad y el rendimiento de la red. Entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar en esta versión, en este estándar? Pues vamos a encontrar lo que es el suplicante, que en este caso es el dispositivo que se quiere autenticar. ¿Sí? Tu portátil, tu celular, tu equipo de cómputo que vayas a conectar a la red. Un servidor de autenticación, que es el que
contiene o que se encarga de buscar la lista de usuarios y contraseñas respectivos. ¿Sí? Puede ser un servidor Radius, un servidor TACACS, por ejemplo. Son diferentes servicios que se utilizan para conectarse, si es posible, con otro servidor, que tienen los usuarios. Ellos son los que se encargan de autenticar la red contra el sistema de autenticación. Digamos que en la universidad tenemos un controlador de dominio, que es una máquina o un servicio que tiene o que permite gestionar los recursos de una red, entre ellos los usuarios. Y cada uno de ustedes tiene su usuario registrado en ese servidor. Y cuando ustedes entran al computador de la universidad, a su computador en la sala de sistemas, pues escriben su usuario y contraseña y quedan auténticamente, digamos que quedan automáticamente autenticados contra el sistema. Y obviamente quedan ustedes con sus recursos específicos para ustedes. Y ese es el mismo recurso que van a utilizar en las redes Wi-Fi, esos mismos usuarios. De tal manera que, digamos que toda la autenticación de los estudiantes y de los usuarios de la universidad que está centralizada en un mismo sistema. Incluso lo ideal sería, porque es que la verdad es que aquí yo veo que aquí hay un usuario distinto para cada cosa, ¿sí? Para Sinú es un usuario, para el EVA es un usuario, para el correo electrónico es otro usuario, para el Teams es otro usuario, y cada vez que surge un servicio nuevo es un usuario más, ¿ya? Y eso a la larga se vuelve un dolor de cabeza y se vuelve un problema de gestión bastante grande, porque entonces tienes que buscar personas independientes que te gestionen cada usuario, o uno mismo que se encargue de manejarlos todos y se le puede armar un arroz con mango en la cabeza. Lo ideal sería que hubiera un solo mecanismo de autenticación centralizado, ¿ya? Y a través de APIs, pues se pueda establecer la autenticación basada en el servicio de correo, por ejemplo, de Gmail o el de Microsoft, ¿ya? Hay una universidad donde todos los correos de los estudiantes y de los trabajadores son con Microsoft. Y eso automáticamente está integrado al controlador de dominio de la universidad. De tal manera que el mismo usuario de correos es el mismo usuario de las computadoras. Y es el mismo usuario de la Wi-Fi. No, perdón, mentira, la Wi-Fi no, ellos no tienen su Wi-Fi con autenticación, que deberían tenerla, ya que tienen todos los mecanismos centralizados. ¿Sí? Y el usuario del EVA es el mismo usuario del computador. O sea, tienen una autenticación centralizada de usuarios. Todo organizado y así la persona no tiene que preocuparse por su clave del uno, por su clave del otro, por su clave del otro. Eso sí, todos los sistemas son de ellos, ¿ya? Excepto el correo que es con Microsoft y el controlador de dominio que es con Microsoft, pero ya a partir de ahí todos sus sistemas internos se conectan con ese dominio. Entonces, para la Wi-Fi se usa un servidor Radius intermedio entre el sistema de autenticación y el equipo suplicante. Ahora, es probable que el servidor Radius también incluya su autenticación local. Entonces tú puedes conectar múltiples autenticaciones. Primero, autenticación contra el controlador de dominio. Si no hay conexión contra el controlador de dominio, autentícate contra la máquina Radius directamente. Y si no, autentícate de forma local. Como mecanismos de autenticación, si tú quieres garantizar que la persona, a pesar de que se haya caído el servidor, se pueda conectar. Y el autenticador, que ya es el equipo que es de red que vamos a utilizar entre la persona que necesita o el equipo que necesita conectarse, el suplicante, y el servidor Radius o el servidor de autenticación que se esté utilizando. El switch, el router, el AP. Entonces, estos son los tres elementos que aparecen dentro de la definición del 802.1x. El 802.2 es lo que es el mecanismo para control de enlace lógico, ya la capa superior de la capa de enlace a datos, la que se establece la comunicación con la capa de red, ¿ya? Normalmente es obligatorio en todas las redes 802, excepto en Ethernet, que no necesita el control de enlace lógico no es obligatorio implementarlo, ¿verdad? O sea que no utiliza específicamente o por necesidad 802.2. Solo en caso de que se requiera acceso a servicios no TCP/IP en las redes, ¿sí? Por ejemplo, servicios TC4 de OSI, por ejemplo, que la verdad eso ya no se utiliza.
y digamos que eso se manejaba mucho antes de cuando existían otros tipos de comunicaciones diferentes a TCP/IP. Entonces ofrece 3 servicios: el modo sin conexión no reconocido, que es basado para estándares tipo OSI, es obligatorio. El modo de conexión, donde se establece una conexión tipo TCP, ¿sí? TCP es un protocolo de capa de transporte que, para poder ejecutar los procesos de conexión en el sistema, pues primero hacía un proceso llamado three-way handshake, que es validar que el otro equipo esté ahí y esté dispuesto para conectarse. Eso es trabajar en modo conexión. O la otra forma es trabajar en modo sin conexión, a través de, por ejemplo, el protocolo como UDP, en donde no se establece ninguna comunicación previa, sino que nada más se transmite la comunicación. Entonces había diferentes modos de hacerlo con los diferentes otros estándares de comunicación. Apple Toll, IPX, SPX, ¿listo? Entonces se podían trabajar en modo sin conexión no reconocidos o modos sin conexión reconocidos, o sea que eran identificados, y los modos de conexión completos, digamos que de los sistemas. De estos, el no reconocido para cualquier tipo de comunicaciones era el obligatorio. E incluía este tipo de elementos, ¿sí? Este tipo de estructura para definir la información asociada a la comunicación con las capas superiores. Miren que está incluido dentro de la trama de datos. Esto me quiere indicar a mí algo, y quiero aprovechar esta parte para decirles que puede llegar a pasar este tipo de situaciones. Normalmente tendemos a pensar que en una capa de transporte, por ejemplo, solamente existe el protocolo TCP y UDP y eso es lo que se tiene que escoger, o que en la trama de red solamente existe IP y ya. Pero no, yo puedo tener múltiples protocolos de la misma capa dentro de las estructuras. Entonces, si tenemos la trama de Internet convencional, ¿verdad? Con la dirección más de origen, de destino, la comprobación de redundancia cíclica al final, toda la información interna de tipo de datos, VLAN, todo eso. Y en el bloque de datos podemos tener una trama 802.2 para lo que es el control de enlace lógico. Aunque ya les dije, ya esto no aplica para los sistemas de redes Ethernet. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, el DSAP, que es el Destination Service Access Point, que es para identificar si la dirección que se va a manejar o si la comunicación que estamos manejando es para comunicarnos con un equipo o con un grupo de máquinas. ¿Verdad? El SSAP es también para determinar si la solicitud que viene del origen es una solicitud o es una respuesta a una solicitud emitida por alguien. ¿Verdad? Entonces, si es un comando, es una solicitud de algún tipo. Un cliente quiere solicitar algo. Y si es una respuesta, pues es porque el servicio está respondiendo a alguna solicitud en particular. Los elementos para control de enlaces lógicos, de Link Logical Control, tenemos el paquete U, que hace parte de las comunicaciones acá dentro de la información del DSAP y el SSAP. Acá, perdón, del LS, disculpen, del LS que está aquí. Que podemos encontrar cuando el paquete U está habilitado es porque se está trabajando en modo no orientado a conexión, ¿verdad? Entonces no hay una garantía de que los paquetes lleguen al destino. Cuando se implementa el paquete I, un bloque de 16 bits, este sistema es orientado a conexión y se requiere una numeración de los mensajes enviados para poder entender el orden en que están siendo enviados los datos. Y el paquete S, que se utiliza en conexiones punto a punto, ya no conexiones de tipo múltiples, por ejemplo, direcciones de grupo, sino conexiones uno a uno para redes peer-to-peer y no orientadas a conexiones, pero que requieren confirmación de la llegada de los mensajes de respuesta. O sea, no estableces una conexión inicial, pero sí verificas que los paquetes lleguen completos. Y las extensiones que hacen parte de los campos de SAP y SSAP, que son el protocolo de acceso a subredes, que básicamente lo que determina es
si algunos campos específicos asociados a la dirección MAC son definidos. La dirección MAC, señores, tiene unos bits especiales que se utilizan, y eso lo vamos a ver cuando estamos hablando de las direcciones MAC, dentro del identificador universal, que es los primeros 3 bloques de la dirección MAC, que representan al fabricante, para determinar si estamos manipulando una dirección MAC de el equipo único o una dirección MAC que se va a utilizar para identificar un grupo de máquinas. Ese se llama el bit IG. Y hay otro bit que es el bit UL de Universal o Local para determinar si la dirección MAC es administrada de forma global, ¿sí? O si la dirección MAC es administrada de forma local dentro de la organización. Estas son formas de gestionar las direcciones MAC como tal. Y tiene 2 bytes también adicionales para definir el tipo de Ethernet que se está transmitiendo. Esto para que la información de capa superior pues tenga todos estos datos. Ese ya, pero como les digo, ya prácticamente casi no se usa. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es el IEEE 802.11. Este es la familia de estándares para las conexiones Wi-Fi, las conexiones inalámbricas. ¿Oyeron? Utiliza el mismo tipo de direccionamiento que la IEEE 802.3, o sea que también usa las direcciones MAC. Pero el método de acceso al medio que utiliza es el CSMA/CA, ¿sí? Que es el de prevención de colisiones, basados en los diferentes mecanismos que vimos en la clase pasada, ¿sí? El RTS, CTS y todos los otros mecanismos que estuvimos viendo por el problema de las colisiones que se pueden llegar a presentar en las redes Wi-Fi por no tener una línea de conexión directa con los equipos finales, aplicados por ejemplo a las redes ad hoc. Entonces maneja 3 tipos de tramas aquí, 3 tipos de mensajes distintos que se pueden gestionar para las comunicaciones. Un mensaje de administración para la gestión de los recursos del sistema, un mensaje de control, donde son, pues obviamente para controlar las comunicaciones de los dispositivos, y los mensajes de datos, que es ya la información que está viajando a través de la red. Entonces, todas se deben manejar basadas en la misma trama. Entonces, según la información almacenada en los campos en la trama, se sabe si es de tipo administración, de tipo control o de tipo datos. Esta es la estructura de una trama Ethernet. Perdón, una trama Wi-Fi 802.11. Es mucho más compleja que una trama Ethernet convencional, ¿sí? Tiene un campo de control de trama, ¿cierto? Tiene un campo de duración. Aquí está el campo de las direcciones MAC específicas. Aquí hay una 4ª dirección MAC. Recuerden que tenemos, digamos que a nivel de comunicaciones tenemos equipo de origen, equipo de destino, ¿sí? De dónde viene la comunicación y para dónde va. Pero es probable que haya equipos intermedios. ¿Cuáles? Los APs, ¿sí? Entonces es probable que se requiera utilizar una 3ª y una 4ª dirección, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hablar de esos componentes. Y tenemos aquí este campo control de trama, que son básicamente valores de un bit, perdón, con diferentes elementos para identificar y para poder saber cómo se van a controlar el resto de la información de la trama, ¿ya? Entonces vamos a ver estos campos. El campo de versión del protocolo, ¿sí? Para especificar qué versión de tipo 802.11 se está utilizando. Si A, si B, si G, si N, si P, si AC, ¿sí? Que son los diferentes tipos de redes Wi-Fi existentes. Algunas transmiten a 2.4, otras transmiten a 5 GHz, algunas transmiten en las 2 bandas. Ahorita hablamos de eso. Luego viene el campo tipo y subtipo, que es básicamente para poder identificar si es una trama de control, una trama de datos o una trama de administración. ¿Listo? El campo ADS, que es un campo de un bit, para determinar, ¿verdad?,
si la trama de datos va con destino hacia lo que es el sistema de distribución, o sea, el AP o el router Wi-Fi. Esto es para definir quién es quién en estas 4 direcciones. ¿Oyeron? Entonces se usa este campo y este campo para definir los 4 posibles valores de orden de estas 4 direcciones IP. Entonces, campo ABS es para decir este mensaje va hacia el dispositivo intermedio, ya sea que él sea el dispositivo de destino o él sea el dispositivo intermedio para llegar al dispositivo de destino. Y el campo desde DS es las tramas que salen del dispositivo de AP, del equipo de distribución, ¿sí? Del router del AP, para indicar ya sea que él es el origen de la comunicación o que esa trama viene de alguien más y él simplemente la está reenviando. ¿Oyeron? Ahorita más adelante tenemos una tablita con los contenidos de estos ADS y DDS. El campo más fragmentos es para indicar que la trama fue fragmentada y que aparecen más fragmentos para poder armar toda la trama completa, ¿verdad? Antes de ser aceptada. Esto ya saben que es cuando hay un campo más grande que la MTU. La MTU de las tarjetas Wi-Fi es más grande que la de las redes Ethernet. En el caso de las tramas Wi-Fi o de las comunicaciones Wi-Fi, la MTU es de 2000, creo que 2300 algo, no recuerdo, 2304, no estoy seguro. Tendría que buscarlo. Sí, 2304 bytes. ¿Ya? Las tramas Wi-Fi tienen una MTU de 2304 bytes, o sea que es mucho más grande que una trama Ethernet, ¿verdad? Eso implica que seguramente si vamos a recibir comunicaciones desde la Wi-Fi, donde el tamaño de la trama es del tamaño máximo, por ejemplo, aunque al parecer esta trama puede variar un poco según el tipo de información que contiene la Wi-Fi, sobre todo la parte de autenticación. Digamos que cuando va a pasar a una red cableada, pues tiene que fragmentar ese paquete, porque la MTU de la red cableada es de 1500, mientras que este es de 2304. Entonces ahí hay que hacer fragmentación. Pero esto sería para cuando se recibe trama de una trama más grande de los 2304 bytes que soporta las comunicaciones Wi-Fi. Entonces, en ese caso, pues el paquete IP debería estar marcado como posible fragmentación, como permitir la fragmentación. Ahora, esto no quiere decir, señores, que todas las tramas van a ocupar siempre ese espacio. Ese es el tamaño máximo que puede ocupar un paquete. Ya con la información de trama, la capacidad crece. ¿Oyeron? Por ejemplo, para sistemas que implementen, para sistemas que implementen WPA con TKIP, la trama va a pesar 2358 bytes como tamaño máximo. ¿Ya? La trama, pero la MTU sigue siendo 2304. Entonces, esta es la parte de la división en fragmentos. El campo reintentar es para que se haga una retransmisión por alguna razón, validar si se puede o no retransmitir el mensaje. El campo de administración de energía es para saber si se está trabajando en modo ahorro de energía o no, porque estos dispositivos son dispositivos que trabajan en función de batería y hay que controlar ese manejo. Normalmente cuando se trabaja con mecanismos de comunicación para dispositivos inalámbricos que pueden ser móviles, o sea que se pueden transportar de un lugar a otro, hay que tener en cuenta el consumo de batería en esos sistemas. ¿Vieron? Campo más datos, dice, se establece en uno para indicarle al nodo que en el modo de ahorro de energía que se almacenan más tramas en el buffer para este nodo que incluye información asociada a ese ahorro de energía. El campo privacidad es para definir si estamos utilizando algún mecanismo de cifrado o de encripción
para las comunicaciones, ya sea WP, WPA, PA2 o WPA3. ¿Listo? Eso implicará que en la trama de datos del paquete, como de la información como tal, va a incluirse información asociada a la llave de cifrado que se está utilizando para las comunicaciones. Aclaro que ya WP no se está utilizando, o por lo menos no se debería utilizar, porque es demasiado inseguro. El campo orden indica que el sistema no requiere reordenamiento, que los datos están siendo enviados en el orden correcto, sobre todo para tramas UDP de capa de transporte. El campo duración dice aquí, según este tipo de la trama, representa el tiempo que se requiere en microsegundos para transmitir la trama, ¿sí? O una identidad específica para la estación que retransmitió la trama como tal. Entonces, más o menos para que se pueda calcular lo que les hablé en la clase pasada, de lo que son los tiempos máximos que pueden esperar los otros nodos para intentar transmitir a través de la red, ¿ya? Para evitar las colisiones. Y aquí están los campos de direcciones que se comienzan a intercalar en su funcionalidad según si me quiero conectar de un portátil a otro portátil, por ejemplo, o de un portátil a la AP, o de la AP hacia un portátil, etc. O de un AP hacia otro AP, que serían las 4 opciones aquí de conexión. Entonces, el campo dirección de destino contiene la dirección MAC del nodo de destino. El campo dirección de origen, la dirección de origen de que inició la trama. El campo dirección de receptor es la dirección MAC del equipo inalámbrico, ¿sí? De la P. Sí, bueno, esto varía, señores. Esto depende de los valores de ADS y desde DS. El campo número de fragmento es para indicar el número del fragmento para cuando se vaya a reensamblar la trama. El número de secuencias para el orden específico para la secuencia de transmisión, para que se pueda reorganizar los paquetes en caso de que vayan en desorden, e incluso se puedan identificar tramas retransmitidas porque tienen el mismo número de secuencia y se descarte una de ellas. Y el campo dirección de transmisión es el último campo, el último tipo de dirección que tiene la dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió una trama. Se utiliza cuando se va a transmitir una trama de un equipo, de un AP hacia otro AP, porque el equipo de destino de la red no está en la cobertura del primer AP, ¿sí? Tú estás en el AP A, en el AP del primer piso, y te quieres comunicar con un portátil o con un equipo que está en una AP del tercer piso. Entonces, el AP del primer piso no tiene cobertura hasta el tercer piso, pero en el segundo piso hay otro AP que le da cobertura al tercer piso también, por ejemplo. Entonces, es ese equipo que va a estar entre el primer piso, el equipo del primer piso que se quiere comunicar con el equipo del segundo piso, ¿no? Para después comunicarse con el equipo final, que es el portátil que está en el tercer piso. Bueno, el cuerpo de la trama ya es el paquete que viene de la capa superior, ¿sí? De la trama del paquete IP. Y el campo FCS es el campo de comprobación de integridad del mensaje, el mismo que se aplica en redes Ethernet, ¿sí? Entonces, todos estos son información que se incluye en los encabezados, en las cabeceras de las tramas de comunicaciones, ya sea Ethernet, ya sea Wi-Fi. Ahora, en Wi-Fi también puede haber una trama de identificación de VLAN. ¿Oyeron? Que se incluiría también dentro de la trama después de la dirección de datos, de la dirección de transmisión. Esto es lo que les comenté de los 4 posibles valores de organización de las 4 direcciones IPs, perdón, direcciones MAC que se pueden transmitir en una red Wi-Fi, teniendo claro que hay unos equipos intermedios. Cuando se habla del BSSID, es el número de identificación del equipo de Wi-Fi, el AP o el router. Normalmente es la dirección MAC de ese router, de ese AP. Entonces, cuando los valores de ADS están en 0 y de DS está en 0, simplemente la dirección 1 es el computador que está solicitando la comunicación.
el portátil, por ejemplo. La dirección 2 es el otro computador de destino, porque es ahí mismo dentro de la misma red LAN. O puede ser incluso la puerta de enlace de mi red, no sé, o sea, el equipo que se haya utilizado para calcular la salida. Y por último, la dirección 3 es la del equipo intermedio. ¿Sí? Se usa para comunicar dos equipos que están o que su alcance está dentro del mismo AP, dentro del mismo equipo de Wi-Fi, dentro del mismo equipo de infraestructura. Cuando el valor del DDS está en 1, ¿sí? Y el valor ADS está en 0, en este caso la dirección 1 es la dirección de destino de la red, a dónde va la comunicación, como en el anterior. La dirección 2 es la del equipo de AP, y es él está recibiendo esta trama para él retransmitírsela al equipo, perdón, está recibiendo la trama del equipo de origen para retransmitírsela al equipo de destino. ¿Está bien? Entonces es una trama de salida de un sistema de distribución, de un DS. Cuando tenemos 1 y 0, quiere decir que la trama, digamos que está dirigida hacia el sistema de distribución, hacia la P. Por ejemplo, para un mensaje de control. Él es la IP de origen, perdón, él es la IP de destino. Hay una dirección de origen que inició la transmisión y ese señor tendrá que retransmitírsela hacia un equipo de destino que está definido aquí. Miren que hasta ahora la cuarta dirección no se está utilizando. ¿Cuándo se usa la cuarta dirección? Cuando las tramas se manejan como ADS y DDS, o sea, las comunicaciones van de una AP hacia otro AP. ¿Sí? Una trama de tipo WDS. Entonces, la primera dirección es la del receptor como equipo de AP que está recibiendo la comunicación. La de dirección 2 es la dirección del emisor, el equipo que, perdón, este es el que recibió la comunicación del AP, el AP que recibió la comunicación. Este es el AP que emitió. Dirección 3 es la dirección de destino, a donde va la comunicación. En realidad, esa es la dirección final. Y la dirección de origen es la dirección del equipo que va a hacer que hizo la transmisión hacia la red Wi-Fi, digámoslo así. Entonces, estos son los posibles valores de campos de direcciones MAC dentro de una red Wi-Fi. Bueno, hablemos ahora un poco de lo que es, señores, los tipos de redes Wi-Fi que podemos encontrar, ¿sí? Los tipos de las famosas A, B, G, para clasificar, ¿sí?, las diferentes características de las redes Wi-Fi. De abajo hacia arriba están de las primeras redes que surgieron, cómo fueron evolucionando hasta llegar a las redes actuales. Y ahí no está incluida las redes de sexta generación, que son las que vienen ahora, que son las perdón, ahí están las AX. Tenemos las Legacy, las 802.11 básicas, las primeras que surgieron, que trabajaban a 2 megabits por segundo, velocidad bastante lenta. Las Wi-Fi trabajan en un rango de frecuencias, un ancho de banda que es la banda de los 2.4 GHz y de los 5 GHz, que son bandas abiertas, bandas libres de uso. Normalmente las bandas de transmisión inalámbricas están controladas, ¿sí?, para las transmisiones de personas, de entidades autorizadas, como por ejemplo las transmisiones militares, como por ejemplo las transmisiones de las emisoras de radio y de televisión que tienen sus bandas específicas, ¿sí? Claro que ellos no trabajan con la banda de las Wi-Fi, sino que trabajan con las bandas de ondas de radio, pero están controladas. Y algunas zonas de microondas también están controladas, pero estas están libres de uso para que las usen pues como quieran. Aunque la banda de los 5 GHz tiene algunos canales de uso privativo, ¿sí?, sobre todo de uso militar, que se requieren, pues no es que tu equipo no los pueda trabajar, pero requieren que tu equipo tenga una característica particular para poder utilizar esas bandas.
Entonces tenemos, por ejemplo, la 802.11a, que fue primero que la B, que permitía trabajar en la banda de los 5 GHz. ¿Sí? Tenía 20 MHz de frecuencia. No, esto de las multi-input, multi-output es para sistemas que permitan manipular múltiples antenas de entrada con múltiples antenas de salida. Tenemos, por ejemplo, que estas redes 802.11a trabajaban a 54 megabits por segundo y las de tipo B, que utilizaban la banda de los 2.4 GHz, trabajaban a 11 megabits por segundo. Hago una especificación aquí, una aclaración aquí. Cada una de estas bandas son las frecuencias con las cuales las ondas se repiten en las transmisiones. Tenemos que tener claro algo. A mayor frecuencia, menor distancia de transmisión. Quiere decir, la señal llega menos lejos. O sea que la banda de los 2.4 llega más lejos que la banda de los 5 GHz. Adicional a esto, la banda de los 5 GHz puede transmitir más información porque el canal es más grande, más ancho. Luego surgió el 802.11g, que usaba también la banda de los 2.4 y que transmitía 54 megabits por segundo. Luego surgió la banda N, perdón, la versión N, que trabajaba en cualquiera de las dos bandas y ya comenzó a manejar las comunicaciones de multientrada, multisalida para poder manejar múltiples antenas. El detalle particular es que si las dos antenas o las múltiples antenas están conectadas al mismo radio, pues no estamos haciendo nada, porque a la hora del T es un solo radio el que controla todas las antenas. Es como tener, simplemente ahí ampliamos la cobertura, la potencia de la transmisión a una mayor distancia, digámoslo así, pero a la hora del T las comunicaciones serán una sola. Miren que ya comenzaron a transmitirse a 450 megabits por segundo. Ya se superó, se mejoró mucho las capacidades. Lamentablemente en ese momento las redes cableadas ya habían llegado al gigabit Ethernet. Así que no superamos nada en ese caso. Actualmente se trabaja con las tecnologías AC, ¿sí? Ya sea o la 1 o la mejora que se hizo fue la o la 2. Estos sistemas trabajan a 5 GHz. Tengamos claro que nuestros equipos tienen antenas para trabajar en 2.4 o en 5. Si nuestro equipo tiene solamente antenas 2.4, solo me podré conectar a redes que ofrezcan 2.4. Por eso es que muchos equipos de APs y de redes Wi-Fi transmiten en las dos bandas. ¿Ya? Obviamente, transmitir en una banda 2.4 le da las características de 2.4 y transmitir en la banda 5 le da las características de la banda 5 GHz. Para la versión 6 ya que se está desarrollando, viene el estándar 802.11 AX, que puede trabajar con ambas bandas y va a permitir velocidades de hasta 2.4 gigabits por segundo. ¿Listo? Ahora, hasta dónde va a llegar la señal depende de la potencia del emisor, de la antena que transmita, que emita la señal. Para nuestros equipos de Wi-Fi caseros o los equipos de Wi-Fi comunes y corrientes que se colocan internamente dentro de las organizaciones, por lo general la distancia máxima es de 100 metros sin paredes. Quiere decir que si hay paredes, la distancia se reduce, porque la señal tiene que atravesar ese objeto sólido. Y las redes de las microondas, perdón, no son muy buenas atravesando objetos sólidos. Entonces, si el objeto es muy macizo, es muy probable que la señal no logre atravesarla con la suficiente potencia, o que la señal incluso muera ahí. Ya con equipos más potentes se pueden lograr mayores distancias, ya de kilómetros. ¿Vieron? Por ejemplo, antenas que conectan diferentes sedes. Si ustedes ven esas antenas que conectan una sede X con otra sede Y a través de una línea de vista, pues normalmente esas antenas pueden manejar kilómetros. Nosotros acá en la Simón montamos unas antenas Radwin que trabajaban en 2.4 GHz y que podían transmitir hasta 2-3 kilómetros de distancia. Y nosotros solamente necesitamos transmitir hasta 600 metros, que era la distancia que había de la sede donde está ubicada la antena hasta la sede de posgrado, que es donde está la otra antena. Obviamente, ¿cómo sabíamos esa distancia? Pues la medimos. Afortunadamente está Google, que nos permite hacer esas mediciones.
¿Para qué? Para saber qué antena utilizar. Entonces, obviamente, ellos dieron, no, 600 metros, no, con la antena más pequeña podemos transmitirles eso. Eso no está muy lejos. Son unas antenas cuadradas. Entonces, señores, estos son los diferentes tipos de estándares de Wi-Fi que han existido, los más generales. Y actualmente, pues, estamos trabajando con la tecnología AC. Bueno, los equipos que la soporten, ¿no? Aquí están los diferentes canales de las bandas de 2.4 GHz y de 5 GHz. Los canales que es, bueno, de toda la banda completa de transmisión, internamente hay unas subbandas, digámoslo así, que definen un rango particular, un ancho de banda de transmisión específico. ¿Ya? Por ejemplo, el canal 1 de la línea de los 2.4 GHz transmite en la banda de 2.412 GHz. Perdón, sí, GHz. Y la banda 2 transmite en los 2.417 GHz. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos una separación de 20 MHz entre una banda y otra. Y si observan bien, esta es la banda de transmisión y este es el área de cobertura en frecuencias. Quiere decir que el canal 1 y el canal 2 se sobrelapan en esta zona de aquí. También se sobrelapa con el canal 3 y con el canal 4. El canal 5 lo sobrelapa un poco y el único canal que no lo toca, donde no se genera ningún tipo de interferencia, es el canal 6. La separación es de 22 MHz, señores, disculpen. Entonces, los canales que no se tocan, el 1, el 6 y el 11, esa es la diferencia. Ahora, el 2 no se toca con el 7, también. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería que utilizáramos un canal que estuviera desocupado. Obviamente, para poder saber qué canal está desocupado, toca hacer un análisis de espectro, ver qué canales están consumidos y buscar uno que esté desocupado. O el que esté menos consumido. Los equipos actuales son equipos que seleccionan el canal de manera automática. O sea, ellos hacen el análisis y determinan qué canal está menos saturado y se conectan en ese. La banda de los 5 GHz es mucho más amplia y no tiene sobrelapamiento, o sea, los canales no se sobrelapan, así que ahí un canal no va a hacer interferencia con el otro. Tengamos claro que la banda de los 2.4 GHz es la más usada en las redes Wi-Fi caseras, ¿oyeron? Así que normalmente pues va a ser más saturada. Eso hace que sea más recomendable trabajar con las redes de 5 GHz, pero el problema es que la potencia de la señal es más pequeña. O sea, la señal llega menos lejos. ¿Sí? Entonces tenemos los canales 1 y 1, 1 y 2. Los de la 1 y 2 son más que todo para las bandas de transmisión militares. Así que hay que tener unos equipos que permitan trabajar en esas bandas. Estas son bandas extendidas para otros mecanismos de transmisión. Aquí tenemos la banda de los sistemas de los tipos ISM, que son Industria, Ciencia y Medicina. Básicamente son las señales de transmisión reservadas para esos equipos utilizados para sistemas médicos que implementen conexiones inalámbricas o incluso para esto lo que son los carritos a control remoto, las aperturas de garajes, por ejemplo, que utilicen sistemas de microondas, por ejemplo Bluetooth. ¿Ya? Aunque Bluetooth transmite a 2.4, pero listo, digamos mecanismos como ese, ¿ya? Que puedan transmitir en la banda de los 5 GHz. Entonces, esa banda 160, ese canal 165 está reservado para esos mecanismos. ¿Ya? Y estos ya son las diferentes canales, digamos que anchos de transmisión de cada canal, que ya sean de 20 MHz, de 40 MHz, de 80 y de 160 MHz. Acá siempre son de 22 MHz en las redes de 2.4. Vamos a mirar ahora un analizador de espectro que tengo acá, que tengo instalado en el otro computador, para que veamos del manejo de los canales de la Wi-Fi y cuando una red está sobrelapada con otra o no. Déjenme y habilito el otro equipo. Muy bien.
esto es un analizador de espectro. Esto se llama Insider. Lo tengo instalado en el Mac, en el portátil, porque obviamente este equipo cableado mío no tiene antena inalámbrica. Entonces, aquí podemos encontrar actualmente las diferentes redes Wi-Fi que están, digamos, con las que tengo cobertura, ¿sí? Aquí tenemos abajo los canales o las bandas de transmisión para las 2.4 GHz y la banda para los 5 GHz. ¿Listo? Mi red es la red que se llama Wi-Fi. Ese fue el nombre que yo le puse. ¿Sí? Uno siempre debe, yo no voy a poner el nombre aquí de mi familia ni nada por el estilo. Le puse un nombre para que, alguna red Wi-Fi. ¿De quién es esa red? No sé. Obviamente, si comienzan a analizar la potencia, mira, debe ser en esta casa porque esta es la que está más cercana. Listo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una red acá arriba, Gustavo Plus, UNE, Wi-Fi, que es la mía, Tech, no sé qué cuestión rara, otra Gustavo, sí, debe ser de la misma persona, Gustavo aquí. Esta como que es la fuerte, Gustavo Plus, y esta como que es otra no tan fuerte, o algún repetidor. Un tal Derek, ¿sí? Entonces, esas son las diferentes Wi-Fi. Aquí tenemos los canales de transmisión que se están utilizando, ¿ya? Que vienen a ser pues los canales según la banda A o según la banda, perdón, según el canal de 5 GHz o según el canal, en la banda de los 2.4 GHz. Aquí tenemos la potencia de las señales basadas en decibeles. Obviamente cuando están en el valor en rojo, en verde, es porque se está manejando una muy buena cobertura, entre 40, 60 y algo de potencia de señal recibida. Ya cuando sube demasiado es porque la potencia el equipo está muy lejos, digámoslo así, y no tiene la suficiente potencia para llegar. Aquí está la cantidad de radios que tiene el equipo, ¿sí? Recuerden que la cantidad de radios implicará cuántas conexiones simultáneas puede soportar. El equipo de nosotros pues tiene 2 radios. La verdad pues compré un equipo bastante carito, no compré el equipo normal que se vende por ahí en Parque Central. El equipo me costó más de 200.000 pesos, ese equipo. Ya tiene varios añitos ya, y ya está como para cambio ya. Acá tenemos otro que también trabaja con dos radios, ¿sí? Y entonces trabaja con 2 canales. El canal en la banda B, en la banda de los 2.4, está usando el canal 8 y el canal del 36 en lo que es la banda de los 5 GHz. Aquí tenemos los tipos de comunicaciones que soporta, los tipos de Wi-Fi que soporta, la seguridad que tiene implementada, ¿sí? WPA2 personal. Miren que hay muchos que tienen WPA2. Esta red Comedor M está abierta. ¿Ya ven? Trabaja en la banda de los 2.4 en el canal 6 y tiene buena potencia. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que conectarnos? Eso, ahí viene el detalle. ¿Quién es esa red? ¿Cuál es? Porque está abierta. Entonces no debemos permitir conectarnos a cualquier red abierta que queramos por ahí. Bueno, ya la potencia bajó. Ya está en menos 71, o sea que ya no es una muy buena opción. Y esto es la cantidad de transmisiones, de la rata máxima de transmisión que están soportando. Y aquí está la cantidad de clientes que estamos notando conectados en esas redes Wi-Fi, ¿sí? En la de nosotros tenemos 8 equipos conectados. Mi portátil, el de mi hermano, mi equipo, el televisor, o sea, tenemos diferentes equipos conectados aquí a SAP. Adicional a eso, pues, él también tiene equipos conectados por cableada. Si observamos acá debajo, señores, tenemos los diferentes canales cubiertos. Miren que hay varios canales solelapados. Sería bueno que moviéramos esta señal para acá, para esta zona, o que la corriéramos un poco para la zona, por ejemplo, para el canal 11, por el canal 12, por ahí, más o menos, para no sobrelaparnos tanto, porque tenemos mucha cobertura, mucha pelea aquí, ¿sí? Y miren que la potencia de esta red Tech es cercana, ¿ya? Y está prácticamente, este está en el canal 9 y nosotros estamos en el canal 8. Aquí tenemos F Palacio, esa es la de mi hermano que vive por aquí cerca, ¿sí?
familia Palacio. Miren que la potencia no es tan fuerte y está en un canal más desocupado. Y la banda de los 5 GHz está más suelta, está prácticamente, somos los únicos ahí. En esta banda sería aquí, ¿cuál es? Creo que es la 35. Sí, ahorita lo vimos por acá. La 39, perdón. No, la banda 36 es la que estamos utilizando nosotros. Disculpen. Tenemos otra Platino Plus por acá, que obviamente, pues como estas bandas no se sobrelapan, no tenemos ese problema. Pero ella se está sobrelapando con, bueno, tiene 2 platinos ahí. Platino y Platino Plus se están sobrelapando, están los dos en el mismo canal. Y estos que ya están en las bandas ya más lejanas por acá, ¿sí? Ya las que son cercanas a la banda de las IMS, que son las de la red de Derek. Listo. No sé cuál sea esa. Entonces, este equipo me permite analizar el tráfico, analizar el espectro para ver cuál está consumiéndose. Aquí tengo otras opciones para mirar los canales, específicamente el consumo de los diferentes canales. Y aquí están los diferentes radios de las diferentes Wi-Fi que hemos conectado ahí. Miren que aquí están estos números, estos códigos de direcciones MAC. Esos son los BSS y D de los que yo les estaba hablando. Las direcciones MAC de esos equipos. ¿Saben? Pregunta, ¿por qué Wi-Fi está 2 veces? ¿Y por qué esta tiene este candadito y esta no? ¿Por qué creen que está pasando eso? Platino tiene 4 radios. Wi-Fi tiene 2 radios. Por eso es que Platino tiene 4 direcciones MAC y radio tiene 2. Ahora, ¿por qué esta Wi-Fi, el radio este que está aquí, el segundo radio que aparece, es el que tiene ese candadito? ¿Qué creen que quiere decir ese candadito? Profesor, es la seguridad de acceso a la red. No, porque todas son WPA, ¿por qué no tendrían las otras candaditos? Bueno, no es una cadena, disculpen. Sencillo, ese es el radio al que está conectado el computador. El portátil que tengo ahí, el Mac. ¿Ya? O sea que estoy conectado a la banda de los 5 GHz por el canal AC, por la Wi-Fi de tipo AC. ¿Ya ven? Los otros, pues no estoy conectado a ellos. Entonces quiere decir que este equipo mío trabaja con tecnología AC. ¿Okay? Entonces digamos que este es el análisis que uno tiene que hacer. Uno tiene que moverse con este equipo, con el portátil o con el celular, porque también es una versión para el celular. Uno se mueve, ¿ya? Comienza a ver cómo se afecta la señal a medida del tiempo y dónde están las bandas más consumidas para poder mirar la potencia. Ahora, también puedes tener un equipo emisor. Te llevas una P y comienzas a conectarlo en una zona y comienzas a mirar hasta dónde llega la cobertura con tu dispositivo. ¿Sí? Para saber dónde poner otra P. Y ahí tú vas haciendo ese famoso site survey, ¿sí? Que te permite demostrar de manera práctica dónde deberían ubicarse los equipos de AP. Y no simplemente ponerlos donde uno piensa, no, aquí me parece, vamos a ponerlo aquí, el otro lo ponemos allá a 50 metros, que es simplemente al ojo. Si lo haces así, ten por seguro que vas a dejar zonas, digamos que sin cobertura. O vas a tener zonas demasiado cubiertas y otras prácticamente sin cobertura de tu red Wi-Fi. ¿Por qué lo hiciste al ojo? Pensando que tú eres el experto. No, aquí está con evidencias. Aquí tenemos otros estándares inalámbricos que se pueden utilizar también, más que todo para redes PAM o para redes de área metropolitana, que son el Bluetooth 802.15.1, Zigbee, que es una tecnología también de transmisiones inalámbricas utilizadas mucho en redes industriales, ¿verdad?
que son las 802.15.4, y WiMAX, que es la 802.16, para comunicaciones en redes de área metropolitana. Te ponían unas antenitas pequeñitas en tu casa y la antena tenía que tener línea de visión con otra antena, que normalmente estaba en un edificio. O sea que esas antenas tenían que estar, por lo general, cerca de las ventanas, ¿ya?, para que pudieras tener comunicación. Normalmente no podía atravesar paredes, casi nunca. O sea, digamos que se perdía mucho la señal. Y era muy intermitente, entonces digamos que no tuvo muy buena cobertura, bueno, no tuvo muy buen manejo aquí. Solamente cubría ciertas zonas del norte de la ciudad y no llegaba a toda Barranquilla, ¿ya? Eso lo manejaba la empresa Orbitel, creo que era ¿cómo que se llama esa empresa? No recuerdo si era de Uni, no recuerdo, ¿ya? Entonces digamos que estos son otros estándares inalámbricos que también se pueden encontrar. Entonces aquí lo que ya saben que con métodos de acceso al medio hay muchísimos y estándares de transmisión también. Si quiero transmitir por Bluetooth, pues debo leerme las transmisiones. Bluetooth también transmite en la banda de los 2.4 GHz. Y aquí están las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información, señores. Bueno, esto era el tema de los estándares de la IEEE 802 en general. Algunos de los diferentes subestándares que son, digamos que los más utilizados, los más reconocidos. Hay más todavía, hay muchísimos, señores. Ya los que quieran profundizar, pues tendrían que buscar todo el estándar 802 en la página de la IEEE y ahí está toda la documentación necesaria de todos estos elementos. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, el próximo sábado para la próxima clase.